Ahora sí, Lucas capítulo 5, versos 17 en adelante, nos ponemos de pie para leer la palabra de Dios. Como último mensaje de la serie 2020, el mejor año de tu vida. Ya la semana que viene, Dios mediante, comenzamos una nueva serie, las 7 palabras de Jesús en la cruz, en preparación para la Semana Santa, que ya está a la vuelta de la esquina. La palabra de Dios dice así: un día, mientras Jesús enseñaba, estaban sentados allí algunos fariseos y maestros de la ley, que habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea y también de Jerusalén. Y el poder del Señor estaba con él, con Jesús, para sanar a los enfermos. Entonces, llegaron unos hombres que llevaban en una camilla a un paralítico. Procuraron entrar para ponerlo delante de Jesús, pero no pudieron a causa de la multitud. Así que subieron a la azotea y, separando las tejas, lo bajaron del techo en la camilla hasta ponerlo en medio de la gente frente a Jesús. Al ver la fe de ellos, tome nota ahí, al ver la fe de ellos, Jesús dijo: amigo, tus pecados quedan perdonados. Los fariseos y los maestros de la ley comenzaron a pensar: ¿quién es este que dice blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados si no solamente Dios? Pero Jesús, que sabía lo que estaban pensando, les dijo: ¿por qué razonan así? ¿Qué es más fácil decir? ¿Tus pecados quedan perdonados? O levántate y anda. Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, se dirigió entonces al paralítico y le dijo: a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Al instante se levantó el cojo a la vista de todos, tomó la camilla en que había estado acostado y se fue a su casa alabando a Dios. Todos quedaron asombrados y ellos, los amigos, también alababan a Dios. Estaban llenos de temor y decían: hoy hemos visto maravillas. Pueden tomar asiento, palabra de Dios. Hemos titulado nuestro mensaje de hoy: cultivando relaciones saludables. Sin embargo, no podemos dejar de referirnos a este texto que acabamos de leer en lo que probablemente fue la intención principal del Espíritu Santo, de Dios, del autor, en comunicarnos a nosotros la verdad central del mismo. Ustedes saben que cada vez que uno lee la Biblia, cualquier pasaje, casi siempre hay una verdad central, el mensaje más importante que el pasaje nos quiere comunicar. Eso también se ve mucho cuando usted lee una parábola. Jesús, que era un maestro de la enseñanza, utilizó los recursos de las parábolas, la técnica de parábola, para comunicar verdades. Entonces, cuando usted lee una parábola, siempre hay una verdad central en la parábola, lo más importante que Jesús quiso comunicar, y por supuesto también encontramos enseñanzas secundarias, terciarias, etcétera, en la misma historia. Esta historia, como todas las historias de la Biblia, nosotros podemos pasarnos horas desmenuzando las diferentes enseñanzas que podemos encontrar allí. Pero hay una verdad central que no podemos irnos de aquí hoy sin estar claros. Cuando nosotros leemos esta historia que nos presenta Lucas, al final del día, lo más importante que tenemos que llevarnos para la casa, en nuestros corazones, es el hecho de que un hombre tuvo un encuentro con Jesucristo. Fíjense que cada vez que en la Biblia ocurre un encuentro entre un ser humano y Jesucristo, algo maravilloso pasa. ¿Cuántos de los que estamos aquí podemos decir que el día que tuvimos un encuentro con Jesucristo, algo maravilloso pasó en nuestras vidas? Amén. En este caso no va a ser diferente. Este hombre es puesto delante de Jesús con una gran necesidad física, lo que los amigos, él mismo y probablemente los demás pensaron que era su más importante necesidad.
Cuando Jesús lo ve delante de él, Jesús va a hacer una declaración que probablemente pudo haber sido el final de la historia. Jesús le dice: mi hijo, amigo mío, hombre, tus pecados te son perdonados. ¿A cuántos de ustedes Cristo le dijo que sus pecados son perdonados ya? Si a usted es de ese grupo de personas privilegiadas cuyos pecados ya han sido perdonados, usted no necesita más nada en esta vida. ¿Están de acuerdo conmigo? Eso no quiere decir que no tengamos otras cosas, porque mientras estemos en esta tierra vamos a necesitar cosas. Pero si hay una necesidad última, si hay algo que los seres humanos, una sola cosa que los seres humanos necesitan resolver, es el tema del pecado. Para Jesús, haberle perdonado los pecados a este hombre pudo haber sido el final de la historia. El hombre pudo haberse regresado paralítico a su casa y podía con toda razón y con toda autoridad decirle a sus familiares y amigos: yo he vivido hoy el día más maravilloso de mi existencia. Cristo me perdonó mis pecados. Porque un día ese hombre iba a morir y se iba a ir al cielo a morar eternamente con Dios. La misma promesa que tenemos nosotros los creyentes. Si Cristo te perdonó tus pecados, ese fue el día más extraordinario que tú jamás vas a vivir. Y a partir de ese día, tú sabes, tu vida no volvió a ser la misma, ni volverá a ser la misma. Porque ahora tú eres un hijo o una hija de Dios y estás destinado a la eternidad para vivir eternamente con Cristo. Eso es lo más grande, lo más extraordinario. Y si tú estás aquí hoy o nos escuchas a través de las plataformas sociales y todavía tú no has tenido un encuentro salvador con Jesús, todavía tú no has tenido un encuentro personal con el Cristo resucitado, tú crees, como el paralítico, que tu problema es o la salud o las finanzas o cualquier otro problema, pero tu problema principal es el pecado que hay en tu vida. Porque la Biblia dice: todos hemos pecado contra Dios y estamos destituidos de su gracia. Por lo tanto, si hay algo que tú necesitas que Cristo te dé en el día de hoy, es salvación y vida eterna. Y para Jesús le perdonó los pecados al hombre y estaba dispuesto a seguir haciendo lo que estaba haciendo, pero algo pasó, ustedes saben la historia. Los fariseos y los chismosos y los negativos y la gente que siempre anda buscándole la quinta pata al gato, aquellos que siempre están buscando encontrar algo malo en lo bueno y etcétera, comenzaron en sus mentes a murmurar y a criticar y a decir: ¿y quién es este que blasfema? Porque solamente Dios puede perdonar pecados. ¿Y saben qué? Ellos tenían razón. Solamente Dios puede perdonar pecados. Lo que ellos no entendieron es que quien estaba delante de sus ojos era Dios en persona. Jesucristo es Dios y por lo tanto Cristo tiene el poder para perdonar pecados. Y Jesús, que lee la mente y los corazones, eso es una gran cosa y también un poco scary, como decimos, que Dios puede leer nuestros pensamientos. Qué bueno, ¿verdad?, que los hermanos de la iglesia no pueden leer nuestros pensamientos, porque estaríamos en serios problemas nosotros si la gente pudiera leer. ¿Usted imagina que la esposa suya lea sus pensamientos? ¿Sí? A ti que te estoy... No te hagas loco, ¿no? Que contigo. O que su esposo pueda leer sus pensamientos, hermano. Que el pastor pueda leer sus pensamientos. Que ustedes puedan leer los pensamientos míos. Dios nos libre. Pero Dios lo hace. Y cuando Cristo se entera y lee los pensamientos de esta gente y ve que están murmurando, le dice: ¿cuál es el problema de ustedes? ¿Qué es más fácil? ¿Decirle a una persona tus pecados no son perdonados? ¿O decirle a un individuo que está paralítico, que sus huesos no funcionan, que sus músculos están atrofiados, que no tiene la fuerza en las piernas para sostenerse con su propio peso? ¿Cuál de las dos es más fácil?
decirle a alguien, tus pecados te son perdonados, porque eso es fácil. Pero ¿verdad que es más difícil hacer que ese hombre se levante y camine? Pues para que ustedes se den cuenta, porque Cristo siempre hacía las cosas con un propósito. Y siempre hemos dicho que los actos de sanidad que Cristo llevaba a cabo, casi nunca eran un fin en sí mismo. O sea, Cristo tenía misericordia de las personas, de los leprosos, de los paralíticos, de los ciegos, de los endemoniados y los sanaba. Pero casi siempre en la Biblia encontramos que la razón principal por la que Cristo hacía milagros era para demostrarle al mundo que Él era el Mesías, que Él era Dios, que tenía el poder de hacer esas maravillas. Entonces le dice, pero para que ustedes se den cuenta que quien está hablando es Dios, el único que tiene poder y derecho para perdonar pecados, para que ustedes puedan creer, para que se den cuenta, no para... A ti te digo, levántate, dice la Biblia que una vez más, como pasó en otras ocasiones, el hombre que no sabemos por cuántos años estaba paralítico, no sabemos si estaba paralítico de nacimiento o tuvo un accidente o sufrió una enfermedad que lo dejó en esa condición, pero ustedes saben que cuando una persona está paralítica y se sana por alguna razón, el proceso para poder recuperar la movilidad, para poder caminar, volver a caminar normalmente, eso casi siempre requiere un proceso de terapia, ¿no? Para poder fortalecer de nuevo los músculos, para poder afianzar los huesos. Pero cuando Jesús hacía un milagro, no hacía falta terapia, no hacía falta cirugía, no hacía falta ningún tipo de medicina. Dice la Biblia que el hombre se levantó, brincó, agarró la cama donde se veía y se fue gozoso y dándole gracias a Dios, porque cuando Cristo hace un milagro, Cristo hace un milagro. Cuando Cristo hace un milagro no hace falta más nada. Ya ese hombre no tuvo que ir a rehabilitación, a coger terapia ni nada de eso, porque el autor de la vida, el Todopoderoso, aquel que puede hacer una diferencia significativa en nuestras vidas, le tuvo misericordia. Entonces, hay tantas enseñanzas, ¿verdad? Como hemos dicho, que nosotros pudiéramos pasarnos el día hoy hablando de que otra vez, lo hemos dicho en otras ocasiones, si tú lo que necesitas es un milagro en tu vida, pon atención. Si tú has llegado a ese punto donde tú dices, solamente un milagro me salva, solamente un milagro me resuelve el problema, solamente un milagro me quita esta enfermedad, solamente un milagro hace que mi familia... Tienes suerte tú en el día de hoy, porque Cristo hace milagros. Él es especialista en milagros. Y lo que los médicos no pueden hacer, y lo que los financistas no pueden hacer, y lo que los psicólogos y los terapeutas, que le tenemos mucho respeto, no pueden hacer, Cristo lo puede hacer de una manera poderosa. Yo les he contado de los muchos testimonios que hay, que ustedes tienen, el más reciente de mi cuñado, que tenía cáncer en el... ¿Cómo se llama? En el páncreas, que dice que es uno de los peores cánceres que hay. Los médicos decían a la familia que se preparara, que eso era cuestión de meses. Todo eso, los médicos a veces son medio fuertes. Y el hombre lo acaban de operar. Dicen los médicos que médicamente está libre de cáncer. Que el proceso de la quimioterapia, cuando le hicieron los análisis, mostró prácticamente no cáncer. Y nosotros creemos que Dios ha hecho un milagro en su vida. Oigan, no lo decimos nosotros, los médicos dicen que lo que están viendo es un milagro. Entonces, tú necesitas un milagro, pídeselo al Señor. Y cree que Él tiene el poder. Esa es la mejor enseñanza que podemos sacar de ese pasaje, es que para ti, para mí y para Dios, el milagro más grande que tú necesitas recibir, si no has recibido, es el milagro de la salvación. Cristo estaba conforme con mandar a ese hombre para su casa, todavía paralítico, pero salvo. Porque ¿qué prefieres tú? ¿Caminar y tener buena salud, morirte, irte para el infierno, o pasar por alguna dificultad en esta vida, pero estar seguro de que tienes la vida eterna, el perdón, la salvación que solo Cristo da? Ahora, quise que, para ser fiel a la Escritura,
que entendamos que esa es la enseñanza principal de ese pasaje. Pero hoy no vamos a hablar de eso. Vamos a hablar de una enseñanza secundaria que encontramos en la Biblia y que tiene que ver con los 4 amigos que llevaron al paralítico a Jesús. Por eso, el tema de nuestro mensaje hoy, cultivando relaciones saludables. Ustedes saben que a mí me encantan las estadísticas. Entonces, pastor, ¿por qué? Pregúntame, pastor, tú que hace mucho que no estabas aquí, pregúntame, ¿por qué me gustan las estadísticas? Gracias por preguntar, mira. Porque las estadísticas son como una fotografía, like a picture, de lo que está pasando ahí afuera. Y uno de los problemas que los seres humanos estamos confrontando, que no es nuevo, pero que se ha agudizado con los años, es el tema de la soledad. Cuando hablamos de la soledad, no estamos hablando solamente de la falta de compañía. O sea, si usted es soltero, no se sienta mal, porque la soledad no tiene nada que ver con la falta o la presencia de compañía. En pocas palabras, el principal problema de la soledad, dicen los expertos, está ocurriendo en ciudades donde hay un montón de gente. O sea, las ciudades donde hay mucha gente son las ciudades más solitarias del mundo. La gente está rodeada de seres humanos y todavía se sienten solos. Leonardo Fabio era uno de mis cantantes favoritos, porque era el cantante favorito de mi papá. Yo me crié oyendo, ella ya me olvidó. Y Leonardo Fabio tiene una canción que dice, la soledad es un amigo que no está tan amigo. Esas palabras que ya no llegan igual. Me encantaba, ¿no? Porque sus sueños son luces. La soledad, decía él, es un amigo que no está. En otras palabras, cuando no hay un amigo, hay soledad. Porque si hay amigo, la soledad desaparece. O sea, la filosofía de Leonardo Fabio, ¿verdad? En un estudio que se ha hecho, en muchos estudios que se han hecho, la mayoría de ellos revelan que cada vez más los seres humanos nos sentimos solos en este mundo. The Economist, una revista, llevó a cabo un estudio donde revela que casi la mitad, del 46 al 47% de los norteamericanos se sienten solos. 54% de ellos dicen que se han sentido solos alguna vez en su vida, o sea, el número más alto. Y la soledad no es solamente un problema en los Estados Unidos, en países como Gran Bretaña, una tercera parte de los ingleses dicen que se sienten solos. Y la mitad de personas sobre 65 años, la mitad de personas de 65 años o más, mucha gente, dicen que la televisión es su única compañía. En Japón, para que vean que no es un problema solamente aquí en Inglaterra, más de 500,000 de personas por debajo de los 40 años dicen que no han salido de su casa ni tenido interacción con otro ser humano en 6 meses. En Canadá, del 28 al 34% de los hogares en Canadá están habitados por una sola persona. Household en Canadá, apartamentos y casas, casi la tercera parte está compuesto por una sola persona. ¿Cuál es el problema de esto? Porque usted dirá, bueno, a mí, por ejemplo, yo, como soy flemático, melancólico, a mí no me gustan las multitudes. Entonces, yo se lo he dicho a ustedes, ¿verdad? A mí no me agarran ni muertos de que en la celebración, un parade, para despedir el año en Times Square. Yo odio las multitudes. Yo prefiero estar solo. Pero eso no tiene nada que ver con la soledad. Estar solo y experimentar soledad son dos cosas diferentes. El problema, dicen los médicos, es que la soledad constituye uno de los principales riesgos de salud para el ser humano. La soledad
experimentar la soledad equivale, en cuanto a salud se refiere, a fumarse 15 cigarrillos al día. La soledad es peor que la obesidad, dice un estudio de Harvard Medical Center. Estar gordo es mejor que estar solo. Y repito, cuando hablamos de estar solo, no estamos diciendo que usted sea soltero o casado. Estamos hablando de personas hay personas que pueden estar rodeadas de personas y estar solos, y personas que viven solos y no, they are not lonely. ¿Capish? ¿Nos entendemos? La soledad es peor que la obesidad. Las personas solitarias, las personas que viven y experimentan soledad, tienen un mayor riesgo de sufrir de demencia, ataques del corazón y, por supuesto, depresión. La soledad deprime. La soledad, dice el estudio, va a aumentar en casi un 30% en los Estados Unidos en los próximos años. Y es un asunto que no discrimina ni por edad ni por sexo. 500,000 de personas en los Estados Unidos se pasan de 5 a 6 días sin tener interacción con otro ser humano. Hay una organización que ha propuesto un eslogan diciendo "No one shall have no one". Nadie debería no tener a nadie. En otras palabras, todo el mundo debería tener a alguien. 51% de las personas de 75 años o más viven solos en los Estados Unidos. Y 2/3 partes de las personas en este país también dicen que la televisión es su única compañía. En cuanto a otro grupo de personas, se encontró que en los jóvenes de 17 a 25 años, el 43% ha reportado problemas de soledad y menos de la mitad de los jóvenes de 17 a 25 años han dicho que se han sentido amados alguna vez en su vida. La mitad de nuestros jóvenes, casi la mitad, dicen que ellos nunca se han sentido amados en sus vidas. ¿Qué es lo que estamos tratando de comunicar con el mensaje de hoy? Como estamos terminando la serie 2020, el mejor año de tu vida, yo quiero que quede claro la premisa de que si el 2020 va a ser el mejor año de tu vida, el mejor año de mi vida y el mejor año de la iglesia, no podemos hacerlo solos. Dios nos puso en esta casa, en este hogar, en esta iglesia, en esta comunidad, para que nosotros lleváramos a cabo la tarea que Él nos asignó de cuidarnos los unos a los otros. ¿Se acuerdan que predicamos toda una serie de mensajes de que nos amemos los unos a los otros, de que nos aguantemos los unos a los otros, de que oremos los unos para los otros, de que nos sirvamos los unos a los otros? Y eso no es solamente para los hermanos en Cristo de la iglesia, ni para los hermanos de carne. Eso también es para aquellos que están allá afuera, que están dentro de estas estadísticas, que no están siendo alcanzados por el amor de Cristo, que nunca han escuchado la frase "yo te amo", que nunca han escuchado de Jesucristo la palabra "tus pecados te son perdonados", y que probablemente van a vivir el resto de este año también en esa misma condición, a menos que tú y yo hagamos la parte que nos corresponda y nos convirtamos en los héroes de la historia que nosotros hemos leído. ¿Cuáles son esos héroes? Ustedes lo vieron. 4 amigos que un día, y yo quisiera poder tener más tiempo hoy para que le demos rienda suelta a nuestra imaginación, ya que la Biblia no lo dice. ¿Qué pasó en los días anteriores y en los años anteriores en la vida de este hombre y en la vida de estos amigos? No tenemos tiempo, pero rapidito vamos a pensar, ¿sería que tenían mucho tiempo siendo amigos los 5, el paralítico y los 4 amigos? ¿Será que se iban al parque a hablar el paralítico y los 4 amigos de vez en cuando? ¿O será que se conocieron ese mismo día? ¿O será que este hombre estaba paralítico desde pequeño, nació paralítico? ¿Será que le dio una enfermedad después de adulto y se volvió paralítico? ¿O se cayó de un andamio y se volvió paralítico? No sabemos, la Biblia no lo dice.
No sabemos cuál es la relación entre los 4 amigos. Si los 4 amigos eran amigos entre ellos, y además de ser amigos del paralítico, si se conocían, a lo mejor fueron 4 extraños que se juntaron en el parque un día, vieron a este hombre paralítico y a uno se le ocurrió decir, oye, hay un tipo en el pueblo de al lado predicando. No sabemos qué pasó, lo que sí sabemos es que los 4 amigos sabían quién era Jesús. Y sabían que si alguien le podía resolver el problema al paralítico era Jesús. Y ellos no dijeron, vamos a llevarlo al médico, ni lo vamos a llevar al brujo de la esquina, ni lo vamos a llevar a la acupunturista o al, ¿cómo se llama el que brega con los? El quiropráctico, ¿verdad? No lo vamos a llevar, vamos a llevarlo a Jesús. Porque nosotros sabemos, quién sabe, a lo mejor uno de ellos mismos había sido curado por Jesús. ¿Te imaginas? Porque no hay mejor ejemplo que cuando tú mismo has experimentado la gracia poderosa de Cristo en tu vida. A lo mejor un familiar de uno de los amigos había recibido curación por Jesús. No sabemos, lo que sí sabemos, ellos sabían quién era Jesús y sabían que Jesús tenía el poder para resolver el problema de ese tipo. Y ellos dijeron, vamos a llevarlo. Se lo tiraron encima, no sabemos cuál fue el medio de transportación que usaron, si lo pusieron en un caballo, si se lo tiraron encima, pero los 4 arrancaron para llevar a este hombre hasta donde estaba Jesús. Y hay otra vez un montón de enseñanzas que podemos sacar del pasaje, no tenemos tiempo, pero imagínate, este hombre llega y la multitud que había allí, parecía que estaban dando comida, ¿verdad? Ustedes han visto cuando están repartiendo comida y cosas, que no hay quien entre. Jesucristo estaba predicando, enseñando, sanando gente, porque dice la Biblia que el Espíritu Santo de Dios le había dado el poder para sanar. Y llegan y no, ¿cómo? A ver a Jesús, pónganse en la fila, que esto va para largo. Pero ellos no se dieron por vencidos, que es una de las enseñanzas que podemos sacar de allí, ¿verdad? La persistencia. Cuando el camino se pone duro, los duros caminan. Así dice en inglés, when the going gets hard, the tough gets walking, something like that. Cuando la situación se pone difícil, hay 2 opciones, o nos devolvemos y nos damos por vencidos, o brincamos el muro. Y ellos dijeron, espérate, no se le ofrecieron 20 pesos a un tipo, dijeron que no, pidieron permiso, la gente no lo quiso, hasta que a uno se le ocurrió y dice, oye, pero vamos al techo. O sea, a veces es bueno tener amigos medio locos, ¿sabes? Porque sí, amigos que se le ocurren cosas como, ¿y por qué no lo hacemos de esta manera? Y tampoco sabemos el dueño de la casa si se enojó porque le rompieron el techo, o si ellos le repararon el techo después. No sabemos nada de eso. Lo que sí sabemos es que no sabemos ni cómo agarraron al paralítico, lo subieron al techo de la casa, le hicieron un hoyo al techo de la casa y ni siquiera sabemos con qué lo bajaron, si fue con soga o fue que ellos hicieron una cadena humana, pero la cuestión fue que lo pusieron delante de Jesús. ¿Y cuál sería la enseñanza para nosotros en el día de hoy? Hay un montón de gente allá afuera que está esperando que 4 amigos o uno lo lleven hasta donde está Jesús. Porque a ti alguien te llevó un día a los pies de Cristo. Alguien se tomó el tiempo de predicarte el evangelio. Alguien se tomó el tiempo de invitarte a la iglesia. Alguien se tomó el tiempo de decir, yo conozco a alguien que te puede resolver la vida, que puede hacer un milagro en ti, que te puede transformar, cambiar. El día que tú lo conozcas, tu vida no va a volver a ser la misma. Cristo anda buscando todavía amigos como ese. La gente allá afuera está buscando amigos de ese tipo. Y cuando yo digo esto, no se pongan a mirar y que a ver dónde que están. Es con usted que estoy hablando. O sea, porque a veces este mensaje es para ti. No, ese mensaje es para usted. Es para ti y para mí. Cristo todavía está buscando. Porque fíjense, otra de las enseñanzas grandes que hay en ese pasaje es que dice la Biblia que Jesucristo vio la fe del paralítico. ¿Dice la Biblia? No dice eso. Ustedes no están leyendo el pasaje. Dice que Él vio la fe de los amigos. Siempre hemos hecho énfasis de que la fe personal es la importante, de que la fe personal es la que salva, y es verdad. Usted tiene que tener fe personal para usted salvarse. Pero en ese pasaje dice la Biblia que Cristo vio la fe de los amigos.
y por la fe de los amigos decidió tener misericordia del paralítico. ¿Qué quiere decir eso? Que usted, los amigos y los paralíticos que están allá afuera, cuando decimos paralíticos, paralíticos emocionales, paralíticos espirituales, paralíticos físicos, hay un montón de paralíticos allá afuera. Pero, ¿qué quiere decir un paralítico? Una persona que no se puede valer por sí misma. Personas que no están en la capacidad de llegar por sus propios recursos a Cristo. Necesitan que alguien los lleve. Y usted no tiene que traerlos físicamente al templo. Usted los puede llevar a la presencia de Cristo a través de la oración. Vamos a hablar en un minuto de eso. Y cuando usted procura ese encuentro, esa persona puede ser que no esté queriendo ser sanada. No sabemos si el paralítico pidió ser sanado. No sabemos si él se opuso a que lo sanaran, porque ustedes recuerdan en otra historia parecida en el pozo de Betesda, cuando Jesucristo llega y se encuentra un paralítico también, un tipo que no podía caminar, que tenía 40 años siendo paralítico. Jesucristo le pregunta, ¿tú quieres ser sano? Y la respuesta que él da, para algunos teólogos, implica como que él no estaba muy deseoso de que lo sanaran. En otras palabras, hay personas que se acostumbran tanto a su condición que no quieren salir de ahí. Por eso es que usted ve que hay gente en los países nuestros que son pobres y el gobierno le hace una casita y vende la casita y vuelven y se mudan al río otra vez. Porque la pobreza muchas veces es una condición mental. Y hay personas que no salen de una condición. Y hay personas que no quieren ser sanados, que no quieren ser curados, que no quieren ser restaurados porque se han acostumbrado tanto a esa condición y quieren pasarse el resto de su vida en esa miseria, en esa condición emocional, espiritual, física, que no están interesados. No sabemos si el paralítico pidió que lo llevara, no sabemos si él se opuso o puso pero, porque hay gente así, ¿verdad?, que no se dejan ayudar. Pero lo que sí sabemos es que lo que pasara, estos hombres llevaron al paralítico hasta donde estaba Jesús. Y tú y yo podemos hacer lo mismo en el día de hoy. Aunque la gente no quiera, aunque digan que no le interesa, aunque no crean en Dios, aunque no estén interesados, nosotros podemos crear el encuentro entre aquellos que están necesitados y el poder transformador de Dios. Alguien escribió, las bienaventuranzas del diablo. Usted sabe cuáles son las bienaventuranzas de la Biblia, ¿verdad? Dichosos los pobres en espíritu. Jesucristo en Mateo capítulo 6 habla de eso. Pero alguien escribió las bienaventuranzas del diablo. Bienaventurados los que crean problemas en la iglesia, porque ellos serán llamados mis hijos, dice el diablo. Bienaventurados los que se quejan todo el tiempo, porque yo los escucharé. Bienaventurados aquellos que chismean, porque crearán división, y eso me encanta. Bienaventurados aquellos que se ofenden fácilmente, dice que se van a ir de la iglesia, porque esos son los que se desaniman y se rajan. Y finalmente, bienaventurados los que profesan amor a Dios, pero odian a sus hermanos, porque ellos estarán conmigo para siempre. Entonces, si usted no quiere practicar las bienaventuranzas del diablo, pero las de Dios, al final del mensaje ahora, yo quiero proponer 7 pasos que nosotros podemos dar para convertirnos en esa persona que va a cultivar relaciones saludables. Porque el propósito del mensaje de hoy es, yo no quiero que nos coloquemos en el lugar del paralítico, porque puede ser que es ahí donde tú estás. Y el mensaje aplica para ambos casos. Hay personas que están escuchando este mensaje que están donde está el paralítico, que están necesitando de una mano amiga, que están necesitando de un favor, que se están sintiendo solas. Las estadísticas ya hablaron por sí solas. Que se están sintiendo que nadie los ama. Incluso alguien dijo una vez, a mí nadie me ama. Y el amigo le dijo, no diga eso, hay un montón de gente que no te conoce todavía. O sea, faltan todavía otros que no te van a amar. No. Con amigos como eso no hacen falta enemigos. O el otro amigo que iban 2 amigos caminando en el bosque y vieron un oso que venía de frente y uno dice, corramos. Y el otro dice, es imposible, no podemos correr más rápido que el oso. Y dice, no importa, yo lo que tengo que correr más rápido que tú. Con amigos como esos no hacen falta enemigos.
Pero hay gente allá afuera que está esperando alguien que los visite, alguien que ore por ellos, alguien que les hable palabras que nunca han escuchado, alguien que provoque un encuentro entre Él y Jesucristo. Y si tú estás aquí hoy y tú estás postrado en el piso, no físicamente necesariamente, pero emocionalmente, espiritualmente, Dios te ha puesto en una iglesia que, si bien es imperfecta, porque lo vamos a repetir siempre, ¿verdad? No hay iglesia perfecta, no hay seres humanos perfectos. Aquí, empezando por el pastor, todos tenemos defectos. Pero si en vez de concentrarnos en los defectos que tiene el pastor y en los defectos que tienen los hermanos, nos concentramos en el hecho de que somos una familia, de que Dios nos puso aquí para amarnos unos a los otros, de que podemos orar los unos por los otros, de que podemos ayudarnos unos por los otros, de que hay muchísimas personas en nuestra iglesia que son serviciales, que visitan, que apoyan, que ayudan. Tú estás en la familia correcta. Aquí te amamos, aquí te bendecimos y créeme cuando te decimos que estamos aquí para lo que necesites. Y Dios te está viendo ahí donde tú estás. Y Dios te está diciendo, yo te puedo levantar. Pero tú tienes que dejarte levantar, tú tienes que dejar que tus amigos te ayuden, tú tienes que porque hay personas otra vez que no se dejan ayudar. Tú necesitas consejería, tú necesitas dejarte ayudar. Ahora, el énfasis que queremos hacer hoy no es en la persona que está en el piso, es en aquellos 4 amigos que dieron los pasos necesarios para hacer una diferencia en la vida de este hombre. Al final de la historia, no sabemos los nombres de estos 4 amigos, no hay una estatua para ellos, así como tampoco sabemos el nombre del buen samaritano, ni hay una estatua para él. No sabemos qué pasó con estas personas. Lo que yo sí estoy seguro es que para este paralítico, estos 4 individuos fueron los que crearon la diferencia en su vida. Y tú y yo podemos ser de ese grupo de personas que hace la diferencia en la vida de otras personas. Número 1, tú tienes que dar el primer paso. La palabra de Dios dice, así que en todo traten ustedes a los demás tal y como quieren que ellos los traten a ustedes. De hecho, esto es la ley y los profetas. Yo siempre he hablado y he usado la palabra intencionalidad. Nosotros no podemos esperar que las cosas nos caigan del cielo. A veces caen del cielo, como el maná, pero no siempre las cosas caen del cielo. Y estos 4 amigos, alguien tuvo que tomar la iniciativa de decir, vamos a llevar al cojo ante Jesús, vamos a llevar al paralítico ante Jesús, vamos a tomar el carro, el Uber, lo que sea, el buey, la carreta, vamos a tirándolo encima. Pero alguien tuvo que tomar la iniciativa y la intencionalidad para poder llevarlo hasta donde Jesús. Las cosas suceden cuando nosotros los pensamientos los convertimos en acciones. Esta iglesia no va a crecer, esta iglesia no va a servir a la comunidad hasta que usted y yo no nos pongamos los pantalones, los zapatos y hagamos lo que tenemos que hacer, participemos de las actividades de la iglesia, vengamos al garage y ven con la comunidad, salgamos con los adultos solteros a repartir café a los pobres, visitemos a los enfermos, demos un paso hacia adelante. Todo está basado, mis queridos hermanos, en el amor, porque la Biblia dice que nosotros tenemos que tratar a los demás así como queremos que ellos nos traten a nosotros. Y no hacemos las cosas para recibir nada de los demás. Pero si usted quiere que lo traten con amabilidad, usted tiene que ser amable. Si usted quiere que lo traten con amor, usted tiene que ser una persona amante. La Biblia dice que nosotros nos comportamos y amamos a los demás en la manera en que nos amamos a nosotros mismos. Y no podemos amarnos a nosotros mismos hasta que no hemos experimentado el amor de Dios. Cuando Dios nos ama y experimentamos su amor, podemos reflejarlo a los demás. Número 2, nosotros tenemos que ser fieles amigos y seres que apoyan a otros todo el tiempo. No cuando es posible, no de vez en cuando, no cuando es conveniente. La palabra de Dios dice en todo tiempo. A veces, cuando conviene, cuando me conviene a mí, cuando no está lloviendo, en todo tiempo ama el amigo.
Porque para ayudar en la adversidad nació el hermano. En otras palabras, ¿por qué cree usted que Cristo lo puso a usted en esta iglesia y le dio hermanos y hermanas? El pasaje lo dice, para ayudar en los momentos difíciles. ¿O usted cree que fue para que nos veamos la cara los domingos, todito aquí, y digamos, y el pastor le diga, usted se ve bien, hermano hoy? Sí, eso está bien, pero la razón por la que Dios nos puso en una familia espiritual como esta es para que en los momentos de adversidad nosotros podamos ayudarnos los unos a los otros. O sea, Dios sabía que iban a haber momentos en que usted iba a necesitar de uno o de 4 amigos que lo levantaran y le sirvieran. Y para eso Dios te puso a ti. Y me puso a mí. Y Dios te puso a ti, amigos, hermanos en la iglesia que te van a levantar y te van a ayudar. Pero acuérdate, piensa, no es que la iglesia y los hermanos pueden hacer por mí, sino que yo puedo hacer por ellos. Esa es la clave. Y esto se hace en todo tiempo. No cuando es conveniente, no cuando hay una actividad de la iglesia, en todo tiempo. En tercer lugar, aquí pudiéramos pasar muchísimo tiempo. Nosotros tenemos que aprender, como dice Chapman en su libro Los 5 lenguajes del amor, ¿se acuerdan que lo usamos muchas veces para los matrimonios? Uno de los 5 lenguajes del amor son las palabras afirmativas. En otras palabras, nosotros tenemos que aprender a rechazar las palabras en la categoría con D, que son del diablo, y aprovechar las palabras en la categoría de A, que son las de los ángeles, para usar un juego de palabras. Las palabras con D del diablo son las palabras de desánimo, las palabras de desaliento, las palabras de desesperación, la palabra, when people put you down. ¿Sabe que decíamos hace unos días que hay personas expertas putting people down? Hay personas que son expertas arruinándole la vida a uno, desanimando a uno, palabras de desprecio, palabras de desánimo, esas son las D del diablo. Pero las A que nosotros tenemos que usar son las palabras de apoyo, las palabras de ánimo, las palabras de aliento, las palabras que ayudan, las palabras de amor, las palabras de apoyo. Porque la palabra de Dios dice, en la lengua hay poder de vida y de muerte. Quienes la aman comerán de su fruto. Eso es mentira del diablo, de que las palabras no hacen daño. Las palabras hieren, las palabras lastiman, pero las palabras sanan también. La Biblia dice, en la lengua hay poder para vivir y para matar. Usted puede acabar con la reputación de una persona o usted puede levantar una vida. Mire, en más o menos 5 años que tengo enseñando en Peter College, ayer pasó un incidente que nunca se había presentado en un salón de clase. Una alumna estaba diciendo algo y otra, a modo de chiste, quiero yo pensar, le dijo, tú eres bipolar, le dijo a la otra. Y bueno, yo calmé el asunto, pero al rato salieron las dos y se dijeron de todo allá afuera y se armó un lío, usted no se imagina. Y una de ellas está embarazada, se puso mala. Yo tuve que al final reportar el incidente a la dirección. Y todo fue por una palabra maldicha, por una palabra incorrecta en el momento incorrecto. Los brasileños dicen palabra certa, persona certa, en lugar certo. La palabra correcta en el lugar correcto, la persona correcta. Y cuando nosotros entendemos que las palabras pueden construir y levantar o pueden destruir, vamos a tener más cuidado qué tipo de palabras usamos con los hermanos. Porque hay gente que le encanta soltar cualquier cosa que le viene a la mente y no saben el daño que hacen. Y esos padres con los hijos, esposos y esposas, tú no sirves, tú nunca das para nada, yo no sé qué fue. A ti tú parece que te caíste cuando estabas chiquito, no te brincaron. Todas esas palabras hacen daño. Entonces, si usted no tiene nada bueno que decir, mejor no diga nada. Pero aprenda, busca un diccionario y póngase a buscar palabras bonitas y dígale a la gente, tú eres bueno, qué bien, qué buen padre tú eres, qué buena madre tú eres, qué buen hijo tú eres, Dios te bendiga, hermano, me gusta. O sea, busquemos la manera de levantar a las personas. Hay una historia que me llamó mucho la atención de una maestra que le puso a los niños de 5º grado una tarea donde debían poner en una lista todos los nombres de sus compañeros de clase, con un espacio en el medio. Y después poner cualquier cosa buena
que querían escribir sobre cada uno de sus compañeros. Después ella tomó todas las listas y las recopiló y puso el nombre de cada alumno con todas las cosas buenas que cada uno de ellos habían dicho y le dio una copia a cada uno. Y dice ella que cuando los alumnos empezaron a leer aquello fue fantástico. Wow, yo no sabía que la gente pensaba tantas cosas bonitas de mí, etc. Los años pasaron. 20 años después, uno de los jóvenes fue a Vietnam, lo mataron en la guerra y cuando fueron al funeral, allí estaba un grupo de los estudiantes que ella había tenido. Y la esposa, la mamá del que había muerto, le llamó a la maestra y dijo, mire, él antes de morir había dado instrucciones de que le entregáramos a usted este sobre donde estaba la lista de todas las cosas positivas que en 5º grado a él usted le había entregado. Dice, él mantuvo esta lista con él toda su vida y dice que eso le cambió la vida. Solamente que personas hayan dicho cosas buenas de él. Pero la sorpresa de la maestra es que todos los estudiantes que estaban ahí, que eran parte de ese grupo, comenzaron a decir que todos ellos habían conservado la lista. Uno la tenía en el álbum de matrimonio, otro la tenía en la cartera, otro la tenía en un cuadro en la pared. Y dice que todos los estudiantes comenzaron a contar la historia de cómo esas palabras de aliento, esas palabras de apoyo, esas palabras bonitas le levantaron el ánimo a esos niños en esa edad y eso los ayudó a vivir vidas emocionalmente estables el resto de su vida. Usted puede cambiar la vida de una persona con una palabra correcta. Y por supuesto, usted puede destruir para siempre la vida de un hermano con una palabra maldicha. Número 5. Cuando decimos que tenemos que ser amigos fieles, lo que estamos queriendo señalar es que la palabra de Dios dice, hay amigos que llevan a la ruina, pero hay amigos que son más fieles que un hermano. Aquellos hombres que llevaron al paralítico, ellos no se dieron por vencidos ante ninguna adversidad. En cualquier momento del camino ellos pudieron haber abandonado la historia. A lo mejor la distancia era muy lejos, cuando llegaron en la casa había mucha gente, si subieron al techo a lo mejor había problemas para romper el techo, después para bajarlo. El paralítico se pudo haber opuesto, pero en todo momento ellos permanecieron fieles, porque no es una carrera de velocidad, es una carrera de resistencia. Pero además el pasaje dice que nosotros tenemos que rodearnos de personas que nos ayuden, porque los otros nos pueden llevar a la ruina. Las malas compañías corrompen la buena costumbre. ¿Así que dice el dicho? Seleccionemos. Eso no quiere decir que discriminemos a la gente y no nos juntemos con gente de afuera, porque hay que juntarse con todo el mundo, hay que predicar el evangelio a los que necesitan. Pero rodeémonos de personas, pero sobre todo seamos nosotros aquel amigo fiel y no aquel que lleva a la ruina. Número 6. Whatever. Ya lo dijimos, somos amigos para ayudar, no somos amigos para llamarnos amigos, no somos amigos para que la gente diga yo tengo un amigo. Los amigos son para cuando llegue el momento poder actuar. Fíjense que en Génesis, cuando se habla del pasaje acerca de la ayuda idónea, casi siempre se piensa en el hombre y la mujer en el matrimonio, porque Dios dijo no es bueno que el hombre esté solo. Pero esa frase no es solamente para el matrimonio. Nosotros podemos decirle a los solteros, a los casados, a los viudos, a todo el mundo, no es bueno que el hombre esté solo. La razón por la que Dios nos puso, ya lo dijimos al principio, aquí en esta iglesia, y los rodeó de seres humanos, y te convirtió a ti en un amigo, es para que cuando llegue el momento, tú y yo presentemos la ayuda que necesitemos. Número 7, con esto terminamos. Nunca la gente puede evitar que nosotros oremos por ellos. Así pues, cuando Pedro cayó preso, dice la Biblia que la iglesia comenzó a orar fervientemente por él. ¿Y qué pasó? ¿Ustedes se acuerdan? Que un ángel abrió las puertas de la cárcel, Pedro salió, llegó a la casa, tocó la puerta y cuando la mujer abrió la puerta no creía que... Porque nosotros somos así, ¿verdad? Oramos por un milagro y cuando el milagro llega no lo creemos. No lo puedo creer. Yo decía hace poco que los cristianos nos sorprendemos cuando Dios hace un milagro cuando debería ser lo contrario. Cuando oremos, creamos que Dios va a hacer un milagro. Y finalmente, me faltaba uno, hay que aprender a perdonar, porque el que perdona la ofensa cultiva el amor y el que insiste en la ofensa divide a los amigos. Nosotros tenemos que aprender a perdonarnos
porque la gente a veces nos va a faltar. Recuerda, tú eres el amigo, tú eres el que tiene que usar palabras bonitas, tú eres el que tiene que ayudar, tú eres el que tiene que servir. Pero cuando la gente no se comporta al mismo nivel, eso no es razón para tú decir, no, pues ya yo no voy a seguir haciendo esto, porque no se trata de si la gente responde o no, se trata de lo que tú y yo tenemos que hacer. El pastor de anoche, que yo dije, yo no tengo nada que ver con lo que él dijo, yo ni sabía que él era que iba a predicar, él decía que él se sentía muy mal cuando él ayudaba a gente y daba la vida por la gente, y después la gente se iba de la iglesia y hasta hablaba mal de él, porque eso pasa. Y eso duele, porque a mí me ha pasado también. Casi siempre la gente que uno más ayuda, la gente que uno más sirve, la gente por la que más uno se preocupa, es la que termina yéndose de la iglesia hablando mal del pastor. Pero eso no debe ser razón para que nosotros dejemos de comportarnos como amigos. Porque la Biblia dice, el que es amigo tiene que comportarse como amigo, porque amigo es más que un hermano. Y haciendo eso, vamos a cultivar relaciones saludables. Nosotros vamos a vencer el flagelo de la soledad y vamos a rescatar a muchas personas allá afuera que están esperando a un amigo que los levante y los lleve a los pies de Cristo. Nos ponemos de pie. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por darnos la enseñanza de que así como Cristo fue un amigo para nosotros, nosotros tenemos que hacer lo mismo. Capacítanos con el poder que hay en ti para cumplir esta tarea en nuestras vidas. Y bendice esta iglesia para que la hermandad, la hegemonía, el amor reine en cada uno de nosotros y podamos comportarnos como la familia que somos, ayudándonos los unos a los otros, amándonos los unos a los otros. En el nombre de Jesús.